Bueno, bien, muy, pero muy buenos días a las personas que siguen conectadas con nosotros. Gracias por estar aquí, gracias por seguirnos en este ejercicio académico que nos hemos propuesto durante 21 días, el segundo Congreso Internacional de Psicología Online. A todas las personas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Recuerden ayudarnos a compartir con otras personas esta información, no solo con los profesionales, también con nuestras familias, porque la idea es empezar a sensibilizarnos frente a la importancia que tiene la salud mental y el trabajo interdisciplinario en estos ejercicios de la vida diaria, en estos ejercicios que son importantes para cada uno de nosotros. Así que bienvenidos a este espacio. Doctora Vivian Castro, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida a este espacio. La doctora Vivian Castro es PhD en Nutrición e Inmunología y hoy trae una conferencia que se llama Eje Cerebro Intestinal, Microbiota, Inmunidad y Cerebro. Doctora, pues bienvenida, es un gusto volver a tenerla en este espacio, bienvenida a su casa y bueno, ¿por qué hablar de ese eje cerebro intestinal microbiota como un ejercicio de inmunidad y cerebro? Bueno, ya se van a dar cuenta de la estrecha relación que existe entre el intestino y básicamente el resto de órganos y el resto de sistemas que están en nuestro cuerpo. Entonces es realmente un tema muy interesante. Doctora, muchas gracias. Bueno, pues la invitación está a que se organicen, a que puedan compartir este video. Doctora, pues vamos a escucharla atentamente y gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por tu introducción. Entonces, aquí vamos. ¿Bien? Listo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Como ya les contaba, el eje cerebrointestinal básicamente comprende un sistema de comunicación bidireccional, es decir, que tiene una estrecha interacción entre ambos componentes y conecta el sistema entérico con el sistema nervioso central. Esta comunicación no solamente es anatómica, es decir, nosotros sabemos que el intestino realmente se interrelaciona con el cerebro, pero adicional a eso también hay una comunicación que es endocrina, que es metabólica, y la evidencia clínica más clara que tenemos de eso la proporcionan los pacientes que tienen enfermedad tiroidea. Entonces, por ejemplo, sabemos que los pacientes que tienen enfermedad hipotiroidea normalmente pueden presentar una ralentización en los procesos absortivos intestinales y adicional a eso, esos pacientes también pueden presentar incremento en enfermedades, en estados mentales. Igualmente, los pacientes que tienen hipertiroidismo también pueden presentar incremento en la motilidad intestinal y pueden tener, por ejemplo, cuadros diarreicos, pueden tener algunos síndromes y adicional a eso también pueden ser personas ansiosas. Entonces, digamos que desde ahí ya sabemos que hay una estrecha interrelación, igual con los pacientes, por ejemplo, que tienen síndrome de colon irritable, que también presentan alteraciones en el estado del ánimo y en las funciones gastrointestinales. Esa interacción bidireccional es aquí vamos. Ya, listo. Es que también tengo dos pantallas, entonces acá vamos. Bueno, acá también quiero contar un poco como la interrelación que hay con el envejecimiento, es decir, no solamente sabemos que esa microbiota influencia el sistema inmune, sino que además también puede tener una relación con los procesos de envejecimiento y eso está muy ligado al padecimiento de enfermedades mentales. Entonces, ya vamos a discutir un poco sobre la evidencia, pero entonces quiero que tengan en cuenta este esquema porque este esquema va a ser el eje sobre el cual voy a seguir desarrollando el tema. Entonces, para esto quiero presentar el estado del arte básicamente quiero hablar sobre el papel de la microbiota y del sistema inmune asociado al intestino, porque podría decirse que tenemos dos compartimentos muy importantes del sistema inmune, el que es periférico y que está circulando en todo nuestro organismo y el que está asociado al intestino, y el desarrollo de enfermedad de Alzheimer. A lo largo de la presentación voy a utilizar las siglas AD, pues básicamente por cómo se nombra en inglés, pero para que lo tengan en cuenta. Listo. Considerando esto, entonces quiero presentar básicamente los siguientes conceptos. Vamos a hablar sobre microbiota y sistema inmune asociado al intestino, vamos a hablar sobre el envejecimiento, vamos a hablar sobre algunos componentes mentales y para hablar sobre la interrelación les voy a presentar un poco sobre una metodología para hacer la revisión del estado del arte. Vamos a hablar de los términos MESH, que básicamente son los términos médicos bajo los cuales se propone identificar estos conceptos.
Vamos a hablar sobre cómo hacer una pequeña discusión sobre lo que esta combinación de términos implica y pues al final les quiero presentar una conclusión sobre la pregunta que David planteaba al inicio y es ¿por qué esto es importante? Bueno, aquí quiero resaltar, lo voy a llamar estado del arte básicamente porque no tuve múltiples revisores, o sea, es una revisión que he hecho de manera independiente y porque simplemente restringir los términos de búsqueda a una sola base de datos que es Embase. Entonces, para que lo tengan presente. Ok, entonces acá vamos a hablar de la microbiota del sistema inmune asociado al intestino. Entonces, básicamente sabemos que el 70% del sistema inmune se encuentra en el intestino. Y si nuestro sistema inmune circulante es menos del 10% y es tan importante, cumpliendo funciones esenciales en la identificación de patógenos, esa función es muchísimo más importante todavía en el intestino, porque el intestino tiene la responsabilidad de identificar cuáles son los elementos foráneos que están presentes a partir de todo lo que consumimos. Hay estimaciones que sugieren que la relación de las células microbianas en comparación a las células humanas es más o menos de 3:1, es decir, por cada una célula humana que tenemos en diferentes segmentos corporales tenemos 3 células bacterianas. Entonces, pues, eso es bastante alto, lo que sugiere esa relación simbiótica que existe entre los microorganismos que habitan el intestino y nuestros procesos fisiológicos endógenos. Acá entonces vamos a denominar microbiota a la interacción que existe entre los microorganismos que habitan el intestino y microbioma vamos a llamar a todo lo que existe en el genoma, o sea, básicamente las diferencias genéticas que existen entre los diferentes organismos que habitan en el intestino. Entonces, acá vamos a ver que básicamente en la microbiota siempre podemos encontrar diferentes tipos como levaduras, virus, pero las bacterias son las que van a primar y son las que se encuentran en mayor proporción. Entonces, ya les voy a hablar un poco sobre la interacción que existe con el sistema inmune que está asociado al intestino. Bueno. Acá vamos. Listo. Nuestro tracto gastrointestinal procesa más de 1 litro de comida diario. Obviamente eso varía dependiendo de la persona, dependiendo de la ingesta, dependiendo de qué tanto consume o no alimentos. Pero dentro de las muchas funciones que existen en el tracto gastrointestinal, también existe la de reconocer los componentes que son necesarios para el sistema. Y lo fascinante del sistema inmune es que el sistema inmune siempre debe identificar cuáles son los componentes que son seguros de aquellos componentes que son alergenos o que podrían ser dañinos y activar una respuesta inmune. Entonces, es muy fascinante cómo el sistema inmune tiene esa especificidad para poder identificar cuándo realizar esas respuestas. Y acá también quiero presentarles en este diagrama básicamente lo cercano que está toda esa microbiota intestinal que ya les decía, todos esos diferentes microorganismos en contacto con nuestras células epiteliales y básicamente como esas respuestas inmunes pasivas pueden ser las que más adelante van a afectar nuestro sistema nervioso central. Entonces, un esquemita ahí para contarles, básicamente ese es nuestro epitelio del intestino, entonces está recubierto por todas esas células bacterianas. Listo. Tan trascendente ha sido esa fusión que existe entre la microbiota intestinal y tan trascendente es esa estrecha interacción que básicamente estudios realizados en animales a los que se les ha removido la microbiota intestinal y básicamente se genera un estado estéril, digamos, no tienen ningún tipo de microorganismo en el intestino, cuando se comparan con los ratones que sí tienen esa microbiota intestinal presente, se ha identificado que los dos animales o los dos organismos presentan diferentes estados mentales y diferentes comportamientos. Entonces, a partir de esos modelos animales se han generado diferentes hipótesis en términos de qué terapias podemos hacer para restaurar y para mejorar esa composición microbiana en nuestro intestino. Entonces, hay varias terapias que son un poco controversiales. Yo realmente pienso que son interesantes en el sentido de realmente plantean qué tan importantes son o qué tan importante es esa microbiota intestinal, pero pues todavía hay mucho recorrido para poder saber si realmente van a ser efectivas o no. Una de esas terapias, por ejemplo, es el trasplante fecal, que también ha empezado a analizarse a partir de la mamá al hijo, por ejemplo, haciendo las tomas de muestra a partir de la mamá, identificando si se pueden también transferir al hijo, básicamente porque se ha encontrado que una microbiota intestinal más adecuada para el bebé también le puede favorecer el desarrollo del sistema inmune a partir del intestino. Entonces, es una terapia que
pues obviamente ha generado mucha controversia, pero digamos que la hipótesis está basada en esa importancia que tiene la microbiota intestinal. Listo. Acá, entonces, les quiero presentar básicamente la clasificación taxonómica que nosotros tenemos en el intestino de manera muy breve porque digamos que todavía hay muchas cosas en términos de esta clasificación taxonómica que aún se siguen debatiendo, o sea, como qué tan similares son las bacterias o qué tan diferentes son, pero pues básicamente están agrupadas dependiendo de muchas funciones morfológicas y dependiendo de las funciones fisiológicas que cumplen, y así más o menos se pueden agrupar en estos que vemos aquí, que son firmicutes, proteobacteria y bacteroides, que son como los más grandes. Entonces, acá en primera medida tenemos estas actinobacterias, pero que están en menor proporción, y ellas tienen un amplio rango de propiedades metabólicas, también tienen una importante función en la producción de enzimas, también permiten el favorecimiento de productos o de metabolitos secundarios, y una especie muy importante que pertenece a este grupo son las bifidobacterias que hemos escuchado mucho a partir de los probióticos, y bueno. A continuación tenemos los firmicutes que están de manera muy importante relacionadas a los procesos fermentativos, y ahí tenemos por ejemplo a los lactobacilos, y a continuación tenemos los bacteroidetes que están implicados en los procesos de digestión de péptidos y polisacáridos, tienen un amplio rango de actividades endógenas en los humanos, y pues hay diferentes patógenos que también están relacionados ahí, pero en general digamos que es un amplio grupo que normalmente se encuentra presente en los humanos. Y para terminar, esto sí es súper importante que lo tengamos en cuenta porque voy a seguir hablando sobre esto y sobre la vinculación a las enfermedades mentales, especialmente a la enfermedad de Alzheimer. Existe un grupo que se llama proteobacteria que en su mayoría sí tiende a ser mucho más patógeno, y la razón es porque ellos, este tipo de bacterias tiene un componente que se llama LPS o lipopolisacárido, que es un componente químico que está presente en la pared bacteriana y se ha encontrado que parece favorecer también ciertos procesos en las enfermedades de Alzheimer. Entonces, ese componente se ha encontrado en el intestino, se ha encontrado en la cavidad oral y también se ha encontrado de manera incrementada en el cerebro de pacientes que desarrollan enfermedad de Alzheimer. Entonces, esta es una hipótesis muy interesante que voy a mencionar a lo largo de este estado del arte, entonces quisiera que por favor tengan este LPS muy en cuenta. Listo. A continuación, entonces, también quiero presentar un poco sobre cómo ese cambio en la microbiota o en esa composición se da a lo largo de la vida. Entonces, básicamente lo que pasa o lo que empieza a suceder es que se pierde diversidad en la composición de la microbiota. Los pacientes ancianos básicamente tienden a tener, y especialmente los pacientes que están, por ejemplo, en casas de cuidado o que no tienen mucha variedad en su dieta o que tienden a tener procesos mentales como depresión, tienden a tener como en su mayoría más proteobacterias, por ejemplo, y tienden a tener menores cantidades de diferentes bacterias. Entonces, se da una pérdida progresiva de la diversidad. Y acá también les quiero mostrar cómo solo en 46 años la expectativa de vida ha aumentado de manera increíble. O sea, básicamente para los hombres ya se proyecta un incremento de 13.5 años y para las mujeres de 14.8 años. Este es un estudio de Global Health Metrics y básicamente lo que ellos proponen es hacer una categorización a partir del índice sociodemográfico que comprende diferentes características como por ejemplo los ingresos per cápita y los niveles educativos promedio, y a partir de ahí empiezan a generar unos índices que va de 0 a 1, 0 siendo los países que tienen menores ingresos per cápita y que adicional a ese tienen niveles educativos más bajos, y 1 los países que tienen mayores ingresos per cápita y mayores niveles educativos promedio. Y básicamente acá podemos observar, en el eje Y también tenemos los años, entonces va de la escala del 0 al 100, y básicamente podemos observar que independientemente del índice sociodemográfico, en casi todos los países a lo largo del tiempo, cada punto representa un color, y aquí podemos observar que a partir de 1970, en todos los índices sociodemográficos hemos podido observar un incremento en la edad. Pues obviamente esta gráfica luce un poquito más inclinada para las mujeres porque ese incremento ha sido mayor para las mujeres. Normalmente biológicamente parece que las mujeres tienden a vivir un poco más por factores hormonales, pero en general el pronóstico para la población es una tendencia hacia el incremento. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante porque epidemiológicamente sabemos que
la enfermedad de Alzheimer también ha incrementado, pero no podemos olvidar que nuestra población anciana también está incrementando y es una tendencia global. Esto es muy bueno porque nos habla del éxito de las intervenciones médicas, de las intervenciones clínicas para favorecer la calidad de vida, pero adicional a eso también se presentan nuevos retos como la aparición de enfermedades mentales de manera más prevalente. Y eso es algo que debemos reconocer para saber cómo lo podemos tratar de manera más eficiente. Entonces acá les propongo esta caracterización que habla sobre la interacción de la microbiota y el envejecimiento. A lo largo de 15.000 años, nuestro ambiente y nuestra caracterización epidemiológica ha cambiado y digamos que se podría categorizar de acuerdo a Fox y compañía. Se puede caracterizar en 3 grandes momentos como la revolución de la agricultura, la revolución industrial y la globalización. Y de manera muy interesante, ellos plantean que la revolución agricultural, o sea, cuando la agricultura aparece y cuando empezamos a conformar esas sociedades humanas, los análisis que han podido hacer de vestigios de cadáveres antiguos parecen denotar que estos organismos o estos individuos tenían una mayor diversidad microbiana, posiblemente por el tipo de dieta que tendían a consumir. Mientras que a lo largo que la globalización ha ido apareciendo, se incrementa la patogenia y la presencia de virus. Entonces, pues, digamos que estamos en una pandemia, ¿no? Entonces, esto hablaría claramente de lo que estamos viviendo, ¿no? Ha incrementado mucho la cantidad de cesáreas y ha disminuido la lactancia materna, básicamente por pues el rol de la mujer también en la sociedad, y eso también ha condicionado la disminución en la diversidad bacteriana. Entonces, esto ligado a lo que ya les comentaba inicialmente sobre el incremento de alternativas como, por ejemplo, el trasplante fecal de la madre al hijo, que es una terapia un poco controversial y que todavía no está comprobada, pero data o digamos que se plantea a partir de situaciones como estas. Se sabe que las madres que tienen bebés a partir de cesárea, estos bebés tienden a tener una composición microbiana mucho menor. Y los bebés normalmente a lo largo de sus vidas tienden a tener infecciones y a sufrir otra clase de padecimientos de base inmunológica. Entonces, digamos que son ese tipo de soluciones las que han empezado, este tipo de situaciones, las que han empezado a generar como qué situaciones vamos a generar para poder dar solución a todo esto. Bueno, aquí entonces también quisiera contarles un poco sobre cómo esa microbiota en diferentes segmentos corporales, en diferentes partes del cuerpo, puede afectar también la enfermedad de Alzheimer. Entonces, básicamente, se ha encontrado, como ya les decía, han hecho varios estudios en la cavidad oral de diferentes pacientes que tienen cierto declinar cognitivo, y se han encontrado que en esos pacientes que tienen enfermedades periodontales y carencias de piezas dentales, el pronóstico de enfermedad dental es mucho mayor. Y básicamente se encuentra que esos componentes bacterianos que están presentes en la boca también están presentes en el cerebro. Entonces parece que hay una translocación allí. Y adicional a eso también se plantea que los ambientes en los que vivimos actualmente, que tienden a estar más contaminados, pueden tener ciertas composiciones bacterianas que al respirarse también pueden favorecer la translocación de ciertos componentes hacia el cerebro que parecen estar interrelacionados con la etiología de enfermedad de Alzheimer. Entonces, simplemente es como, bueno, y obviamente el sistema entérico, que de hecho así comencé la charla, ya vamos a hablar un poco más de ese. Listo. Bueno, básicamente para contarles cómo fue que hice esta revisión del estado del arte, entonces utilicé Embase, porque es una base de datos que presenta toda la evidencia clínica y médica, y además de eso se enfoca en ciencias biomédicas, en biotecnología, y tiene todos los registros de Medline. Entonces, está muy a la vanguardia de toda esa evidencia clínica de la que podemos hacer uso. Ya les voy a contar cuáles son los términos MESH que utilicé para determinar el algoritmo de búsqueda, y al final pues ya les voy a presentar un poco esa revisión y esos hallazgos. Entonces, bueno, básicamente voy a tener 4 categorías. Dentro de inmunidad utilicé los términos Immunity, Immune System and Infections. Los términos MESH los derivé a partir de PubMed, entonces están de fácil consulta y acceso. También dentro del término de inmunidad incluí inflamación. Básicamente, inflamación es un proceso o es una respuesta inmunológica que se presenta a partir de diferentes factores que disparan esa respuesta inmune. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese proceso inflamatorio, y por eso lo incluí dentro de estos términos de búsqueda. De microbioma ya les hablaba un poco, pero para esta búsqueda me enfoqué en el
microbioma gastrointestinal. Entonces también este término estuvo presente. Y dentro del componente mental incluí el término de mental health, enfermedad de Alzheimer y la disfunción cognitiva. Obviamente todos estos términos los utilicé en inglés para poder acceder a mayor cantidad de publicaciones. Entonces, para terminar, tengo la parte de envejecimiento en donde incluí el término de envejecimiento, o es como tradicionalmente se define una persona mayor de 65 años, y envejecimiento, que es ese cambio irreversible y gradual. Entonces, acá está la agrupación de mis términos. Utilicé inmunidad, como ya les contaba, el componente mental, microbioma y envejecimiento. Y dentro del grupo de inmunidad, seleccioné criterios de búsqueda intercalables, digamos, a través del término booleano OR. En microbioma solamente pues, estuvo presente el microbioma gastrointestinal. Dentro del componente mental me enfoqué en encontrar no solamente enfermedad de Alzheimer, sino también salud mental y disfunción cognitiva. Y dentro de envejecimiento, pues quería encontrar términos que estuvieran relacionados a las personas mayores. Dentro de esa intersección de artículos que hablaran de inmunidad, de componente mental, de microbioma y de envejecimiento, encontré 34 artículos y de allí descarté duplicados, y revisé esa evidencia para poder acceder a lo que les voy a presentar actualmente. Entonces, lo que más me llamó la atención es que muchos de estos artículos se enfocaban en los biomecanismos que sugieren asociación entre la microbiota intestinal y entre la enfermedad de Alzheimer. Y este artículo me parece que lo resumió perfecto. Acá básicamente tenemos un esquema en donde está el epitelio intestinal, y podemos observar cómo pues, el sistema entérico también tiene un sistema nervioso asociado a ese intestino, y de allí hay una correlación o una estrecha comunicación también con lo que viaja hacia el cerebro. Entonces ya les voy a contar más adelante de cuáles son esos mecanismos que se proponen como el inicio entérico de la enfermedad mental o de la disfunción cognitiva. Listo. Dentro de la producción de metabolitos neuroactivos tenemos que GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, está asociado a la disfunción implicada en enfermedad de Alzheimer y diferentes neuropatías. Entonces, diferentes estudios de tipo observacional, es decir, cuando analizan cuál es el estado de esos pacientes que tienen neuropatías, encuentran que ellos tienen alteraciones en este componente. Y adicional a eso también se ha encontrado que el triptófano que se produce en la barrera intestinal puede cruzar esa barrera y que luego se va a volver biodisponible en el cerebro para poder sintetizar serotonina. Y se ha encontrado que esos niveles hormonales están afectados en los pacientes que tienen declinar cognitivo. Otra categorización que me encontré de manera muy prevalente dentro de la revisión de estos artículos fue la formación de la placa amiloide. Entonces, la proteína beta-amiloide es una proteína transmembrana que está involucrada en diferentes procesos neuronales y que también parece promover diferentes procesos neuroinflamatorios. Y esa proteína también está presente en diferentes protobacterias. Entonces, de manera muy importante, sabemos que ya les contaba que esa protobacteria que también está presente en nuestro intestino parece tener un componente que puede atravesar esa barrera intestinal y que también puede causar afecciones a nivel cognitivo. Acá ya les contaba que SLPS es el componente que está presente en la protobacteria que se ha encontrado en el intestino y que también se ha encontrado en el cerebro de pacientes que han fallecido por enfermedad de Alzheimer. Entonces, los análisis forensicos han tomado lisados de cerebro y han encontrado prevalencia de ese componente. No se sabe exactamente qué desencadena la formación de esa placa amiloide, pero sí se ha propuesto que la microbiota intestinal, cuando está en disbiosis o cuando está en alteración, es decir, cuando tiene mayor prevalencia de protobacteria y cuando no hay bacterias positivas, puede tener un rol en el desarrollo de ese proceso. Listo. También se ha encontrado que bueno, esto está relacionado un poco con lo que ya les contaba, pero también parece que esta proteína, este componente, perdón, LPS, que está presente en las bacterias, también puede activar algunos receptores presentes en las células de la microglía de nuestro sistema nervioso central. Y se ha visto que esa respuesta inmune se puede activar y eso puede generar la acumulación de productos metabólicos tóxicos a nivel cerebral. Entonces, esto también se ha propuesto como uno de los mecanismos que parecen influenciar el desarrollo de declinar cognitivo.
Y finalmente tenemos una condición súper interesante que se llama la inflamación sistémica, que es una condición que ha estado implicada en la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer con origen inmunológico, básicamente. Entonces se sabe que si hay inflamación sistémica, lo que ya les contaba dentro de esos términos MESH, cuando hay inflamación sistémica, que es decir, cuando hay una respuesta inmune que es permanente, es decir, la respuesta inmune naturalmente es importante, es necesaria y es buena, pero cuando ese sistema inmune está todo el tiempo siendo estimulado por ejemplo, la presencia de bacterias patógenas o de bacterias malas en nuestra microbiota intestinal, parece ser que ese sistema inmune sobreestimulado puede generar componentes inflamatorios que pueden desencadenar en esta inflamación sistémica que ya venía mencionando. Eso puede favorecer la inflamación periférica, que también puede favorecer la neuroinflamación y puede generar permeabilidad en la barrera intestinal, de tal manera que esa barrera intestinal básicamente se vuelve disruptiva o pierde su integridad y puede favorecer el paso de diferentes componentes que más adelante van a afectar nuestro cerebro. Entonces, dentro de la adecuada composición microbiana sabemos que existen bacterias que son necesarias, como las bifidobacterias, como las lactobacillus, que básicamente se alimentan a partir de la fibra, que se alimentan a partir de las fibras que están presentes en frutas y en vegetales, y por eso es que también se habla de que una dieta saludable puede proteger al cerebro y puede favorecer esa barrera intestinal y esa integridad en ese epitelio. Pero, sin embargo, cuando existen procesos de disbiosis, que es esa pérdida de esa riqueza bacteriana, y cuando hay mayor cantidad de protobacterias, porque las protobacterias son básicamente microorganismos que tienen preferencia por grasas saturadas y por azúcares, entonces digamos que ellos también favorecen todo este tipo de componentes que ya están ligados a estas enfermedades que hemos venido hablando. Entonces, digamos que este es un tema que voy a ligar con lo que viene a continuación, entonces, para que lo tengamos presente. Bueno, otro de los mecanismos que estaba presente es la endotoxemia metabólica, entonces, ya para pasar rápidamente por esto, es que esas bacterias negativas que tienen ese LPS o que tienen el componente LPS, cuando fallecen o cuando mueren en nuestro intestino, liberan su contenido interno y ese contenido parece también estar involucrado en la formación de proteína beta amiloide, que condiciona la enfermedad de Alzheimer y que favorece la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, por eso es que también se habla de que una microbiota intestinal adecuada a partir de las microbiotas, a partir de las bacterias que son positivas y que favorecen nuestra salud intestinal, protege también nuestro cerebro. Y ya como les contaba, entonces también dentro de esa vinculación de endotoxemia y Alzheimer también se encontró que ese componente que está liberado por esas proteínas patógenas, las proteobacterias, también están presentes en pacientes que han fallecido por enfermedad de Alzheimer, están presentes en la materia gris y en la materia blanca de su cerebro. También se ha encontrado que los pacientes que tienen infección por Helicobacter pylori, la Helicobacter pylori es una bacteria que se aloja en el estómago y que puede, o en el intestino también, pero que puede favorecer diferentes procesos infecciosos. Se ha encontrado que personas que tienen esta infección pueden tener un peor pronóstico en análisis de cognición. Y como ya les contaba, esos análisis periodontales también han favorecido esos hallazgos de relación entre enfermedad de Alzheimer y enfermedad periodontal. Bueno, acá ya para resumir tenemos un estudio que analizó la diversidad microbiana en 3 grupos. Tenemos los controles saludables que utilizaron, el estado amnésico con impedimento cognitivo leve y la enfermedad de Alzheimer, y se encontraron clústeres de diferenciación muy claros. ¿Qué son estos clústeres de diferenciación? Básicamente, estas personas presentaban patrones de composición microbiana muy similares entre sí, y así pudieron categorizar 3 grupos. De manera muy interesante, encontraron que este grupo, que tenía un estado amnésico con impedimento cognitivo leve, que podríamos decir era un estado temprano o un estado pre a desarrollar esa enfermedad de Alzheimer, tenían una gran cantidad de enterobacteria que pertenece a la familia de la protobacteria. Entonces, digamos que eso es otra evidencia más para adicionar frente a este tema de la microbiota intestinal y la enfermedad de Alzheimer. Bueno, otra cosa muy interesante también que encontré a partir de estas revisiones, ya era un poco
digamos, como también la perspectiva terapéutica entérica, es decir, ¿qué se puede hacer? Ok, ya sabemos que existen biomecanismos que favorecen el desarrollo del declinar cognitivo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, pues una cosa muy interesante es fomentar el fortalecimiento de la integridad epitelial, proteger contra la disrupción de esa barrera, que ya les hablaba que básicamente es la que nos protege para que no se traspasen o transloquen patógenos y bacterias que puedan producir daños. Reducir la respuesta inflamatoria también y controlar los procesos de neuroinflamación a partir de la disminución de inflamatoria periférica. A partir de ello, también varios artículos hablaban de la nutrición neuroregenerativa. La nutrición neuroregenerativa básicamente tiene el potencial de modular la respuesta inmune, de modular los procesos neuroinflamatorios, y dentro de ellas hay básicamente dos que se han encontrado que tienen evidencia muy interesante frente a la protección o la neuroprotección. Una es la dieta mediterránea, que literalmente tomé este apartado, que es incremento en el consumo de frutas, vegetales, granos enteros, nueces, legumbres y un moderado consumo de alcohol. Obviamente se consume vino, pero de manera muy interesante se ha encontrado que las personas no lo consumen de manera aislada o en ayunas, sino que lo consumen con las comidas. Y es muy interesante porque normalmente el alcohol es un componente químico que desintegra las paredes bacterianas. Entonces, obviamente, si estamos consumiendo alcohol, estamos también causando un daño en nuestra microbiota. Y especialmente si la microbiota que tenemos es microbiota de la buena, pues, o sea, si tenemos más bifidobacterias y lactobacilos. También se encontró que los pacientes que tenían adherencia a esa dieta mediterránea tenían estructuras cerebrales más favorables, y cuando me refiero a estructuras cerebrales más favorables es que tenían aumento en el grosor de la corteza de la corteza cerebral, perdón, ahí se me fue el intestinal, de la corteza cerebral, mayor volumen cerebral y reducción en la atrofia en el hipocampo. Entonces, al analizar o al hacer esas correlaciones de esos pacientes que tendieron a tener esas dietas, se encuentran mejores estados cerebrales. Se sabe que los pacientes con enfermedad de Alzheimer normalmente pierden volumen en el cerebro, entonces estas han sido las cosas interesantes que han encontrado. Y la otra dieta se llama dieta DASH, que es, digamos que la diferencia es que se enfoca mucho más en la reducción de dietas saturadas, también de azúcar y de lácteos y sodio. Esta dieta también tiene gran contenido de antioxidantes y pues se han encontrado que estos componentes disminuyen los procesos neuroinflamatorios porque también tienen la posibilidad de disminuir esa respuesta inmune o esa respuesta inflamatoria sistémica, y de esta manera disminuye la apoptosis neuronal, que es básicamente esa muerte neuronal, controlando los ambientes inflamatorios periféricos y neuronales. Entonces, digamos que esto lo podríamos resumir en: la inflamación sistémica se puede controlar a partir de la dieta y esto puede tener un efecto directo en el aspecto de neurocognición. Para dejar esto como súper resumido o como súper claro, los componentes que a partir de toda esta revisión han generado mayor evidencia entre su consumo y favorecer la neurocognición y favorecer la neuroprotección están las dietas basadas en plantas, que no necesariamente significan dietas vegetarianas, pero que tienen mayor componentes a partir de las plantas, especialmente por lo que hablábamos a partir de las fibras. Todos estos diferentes microorganismos bacterianos utilizan diferentes sustratos, y esos sustratos que nosotros le damos a nuestro intestino, básicamente, o que ponemos en nuestro intestino, van a favorecer que ciertas bacterias puedan vivir o no. Si le damos más azúcar y más grasas saturadas, las protobacterias son las que normalmente se alimentan más de ese sustrato, pues porque metabólicamente esas bacterias están más condicionadas para ese tipo de componentes, mientras que las mayores cantidades de fibras van a favorecer las bifidobacterias, los lactobacilos y la microbiota que es más adecuada, que no tiene tanto contenido de LPS, que por ende va a proteger nuestro cerebro. También hablábamos de los componentes antioxidantes, de las nueces, de los omega 3, y como ya les decía, pues no consumir grasas saturadas y los azúcares refinados, y todo esto va a generar una reducción en la respuesta inflamatoria, va a generar una reducción en la resistencia a la insulina y va a generar una disminución en el impedimento o en el declinar neurocognitivo y por ende en la enfermedad de
Alzheimer. En este aspecto de reducción de la resistencia a la insulina, me quiero enfocar un poco porque esto también ha estado relacionado con el consumo de azúcares y carbohidratos simples, que ahora se ha vuelto muy prevalente en nuestra sociedad globalizada. Entonces, esto estaba muy relacionado con lo que hablábamos de esos 3 estadios por los que epidemiológicamente y ambientalmente hemos pasado. Y sí se ha encontrado que corregir esa resistencia a la insulina a partir de disminución del consumo de esos carbohidratos simples puede tener un gran efecto, no solamente a nivel metabólico, sino también en el desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Y bueno, acá quiero presentarles como a manera de conclusión que esta interacción entre el intestino y el cerebro es mucho más estrecha de lo que pensábamos y que parece que la microbiota está más vinculada y más relacionada en todos esos procesos entérico-cerebrales y hay una gran interconexión entre esos 3 componentes. Entonces, pues digamos que la estrategia es obviamente de primera manera, o sea, de primera mano, cómo nosotros nos podemos hacer responsables de lo que podemos implementar en nuestra cotidianidad para favorecer esa microbiota intestinal. Y segundo, también explorar como profesionales en el área, explorar cómo podemos también trabajar, como ya bien lo mencionábamos al principio de la charla, cómo podemos trabajar de manera interconectada para favorecer esos outcomes o productos de lo que vamos a obtener en nuestros pacientes que están siendo tratados por enfermedades o por condiciones del declinar cognitivo. Entonces, bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes y ya. Doctora, muchas gracias. Voy a pedirle que deje su presentación ahí un momentico mientras terminamos el ejercicio. Bueno, a todas las personas que se han venido conectando, muchas gracias. Hay varias preguntas, doctora. Voy a planteárselas en este momento. Liliana pregunta, ¿hay relación entre las bacterias que tienen LPS y la dieta que consume el individuo? O sea, cuanto más consumen grasas trans y carbohidratos, se incrementan estas protobacterias en el tracto gastrointestinal. Sí, la respuesta contundente, clara y súper evidente es sí, señora. Básicamente lo que se ha encontrado, no necesariamente todos los carbohidratos, porque con esto también quiero hacer énfasis en una cosa, la cantidad de fibras y la presencia de fibras de hecho favorece el mayor incremento de bacterias adecuadas y de bacterias positivas, como las bifidobacterias y los lactobacilos, ¿no? Es carbohidratos simples, por ejemplo, los azúcares, por ejemplo, esas azúcares refinados que vienen en adición a esas grasas refinadas, sí está demostrado que las personas que tienden a tener ese tipo de dietas normalmente favorecen una mayor presentación de esas protobacterias, porque a las protobacterias normalmente les gusta alimentarse más de ese sustrato, o sea, metabólicamente están programadas para alimentarse de ese nutriente. Entonces, la respuesta es sí. Perfecto, muchas gracias. Aquí, pues, que muy interesante, agradecidos por la información. Sandra pregunta, ¿la enfermedad periodontal se puede reducir con control odontológico, pero cómo se evita o se puede contrarrestar? La evidencia interesante que encontré a partir de esta revisión del estado del arte es que cuando se tienen pacientes que tienen carencias dentales o que les faltan ciertas piezas dentales y que adicional a eso tienen enfermedad periodontal, normalmente son pacientes que tienen un peor pronóstico en su desenlace cognitivo. Y también se encontró que los pacientes que fallecían por enfermedad de Alzheimer también tenían esas bacterias en su cavidad oral. Entonces, pues una de las cosas más importantes es una buena higiene oral y la evidencia especialmente a partir del campo de la odontología ha empezado a hacer mucho más énfasis en que esa higiene oral no es solamente estética, sino que también es para reducir esa cantidad de inflamación y esa respuesta inmune que le podemos proporcionar a nuestro cerebro. Entonces, una cosa es, pues, ser muy cuidadosos con la higiene oral. Perfecto. Bueno, doctora, muchas gracias. Por acá hay otra pregunta. ¿Podría darnos ejemplos de alimentos específicos con estos carbohidratos que nos menciona? Carbohidratos para favorecer, bueno, listo, voy a responder esa pregunta de 2 maneras.
Ejemplos específicos para favorecer una composición microbiana más adecuada, entonces es básicamente consumir frutas y verduras, que es lo que se plantea a partir de la dieta mediterránea y la dieta DASH, si quieren revisar, se escribe DASH, y es básicamente todas las frutas y las verduras que contengan la fibra. Entonces, ese es, digamos, el sustrato de carbohidratos que es más favorable para favorecer esa composición microbiana adecuada. En términos de esos carbohidratos que no son tan adecuados o que favorecen la aparición de protobacterias y por ende la aparición de LPS en nuestro intestino, están los azúcares simples que vienen asociados a grasas trans y a grasas saturadas, como por ejemplo las donas, por ejemplo los panes, los productos de rebollería, que normalmente adicional a eso también traen azúcar. Entonces uno de los problemas es que esas grasas trans y las grasas saturadas normalmente también son o sea, no solamente generan activación en esas protobacterias, sino que también hace que esas protobacterias generen respuesta a nuestro sistema inmune. Entonces, eso desencadena esa respuesta inflamatoria que ya veníamos hablando. Y esa respuesta inflamatoria a nivel periférico también puede tener un efecto en la neuroinflamación. Entonces, por eso es que se habla de esta, o por eso es que aquí en esta conclusión básicamente quiero presentar como esa microbiota realmente está muy vinculada a esa respuesta inmune que empieza en nuestro intestino. También está muy vinculada a esos procesos inflamatorios que se controlan en nuestra periferia, y si se controlan en nuestra periferia, o sea, en nuestro torrente sanguíneo, también se controlan en eso que más adelante va a circular en nuestro cerebro. Perfecto. Bueno, aquí Magda Vélez dice, profe, no entendí muy bien qué tiene que ver la persona que sufre de tiroides con deficiencia cognitiva. No quería decir con deficiencia cognitiva, me refiero, básicamente lo que quería hablar era de casos clínicos en donde vemos una asociación entre la enfermedad, una asociación entre las condiciones hormonales y metabólicas que pasan en nuestro intestino y los estados mentales. Eso era básicamente lo que quería hablar. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que tienen hipotiroidismo o las personas que tienen hipertiroidismo normalmente tienen una alteración hormonal, ¿cierto? Y esa alteración hormonal genera un ataque directo, digamos, o un efecto directo en ese eje entérico cerebral. Y entonces, ¿qué pasa? Lo vemos en ambos lados. Los pacientes que tienen enfermedad hipotiroidea normalmente pueden tener más estreñimiento y normalmente son personas que, su estado mental no tiende a ser tan ansioso, por el contrario, tienden a tener un poco más de depresión. Y en los pacientes que tienen ese hipertiroidismo normalmente pueden presentar cuadros diarreicos incluso, y también pueden ser personas un poco más ansiosas. Entonces ahí tenemos una evidencia clínica muy clara de esa interrelación en el eje cerebro-intestino. Gracias. Perfecto, doctora. Aquí hay una pregunta. Gisela dice, ¿qué tema tan interesante? ¿Qué recomiendan los hábitos alimenticios para evitar problemas cognitivos? Digamos que podemos para 3 conferencias más. No, y podemos utilizar esa pregunta también como para resumir todo lo que hemos venido hablando. O sea, digamos que podemos empezar por nuestra microbiota intestinal, favorecer una diversidad de la microbiota intestinal a partir de esas bacterias protectoras y bacterias buenas que sí necesitamos, que van a proteger nuestro epitelio y que van a favorecer esa integridad de nuestro epitelio, porque sabemos que esas bacterias buenas producen metabolitos como los que ya les hablaba, ese GABA y ese triptófano que más adelante van a conformar la serotonina. Entonces, una cosa muy importante es favorecer el consumo de fibras para mantener esa microbiota intestinal. Y también, como ya les decía, esos componentes de omega 3, antioxidantes, las fibras y las verduras y bajos consumos de sodio y bajos consumos de grasa es lo que va a permitir que tengamos un ambiente endógeno controlado a nivel inflamatorio y que también a nivel neuroinflamatorio haya menos riesgos. Entonces, yo creería que lo podemos resumir así. Perfecto. Hay otra pregunta que hace Mario. ¿Cuáles podrían ser inconveniencias y o patologías en deportistas de alto rendimiento? Excelente pregunta. Pero la pregunta estará relacionada también a alto rendimiento y enfermedades mentales. Bueno, sí, más adelante de esa pregunta
Esa pregunta es muy interesante y más adelante, si hay interés, pues David, tú tienes mis datos de contacto y yo podría también como extender la información si hay interés en el ámbito. De manera muy interesante, lo que pasa con pacientes de alto rendimiento es que muchas veces, dependiendo obviamente de la disciplina deportiva y dependiendo del el tipo de entrenamiento que tengan, hay muchos pacientes que pueden generar un incremento en la motilidad intestinal y eso podría afectar la composición de la microbiota, pero en general depende mucho de la disciplina deportiva y depende mucho del el tipo que se está haciendo. Normalmente se sabe que los pacientes que hacen actividad física o que son físicamente activos normalmente tienen una mejor irrigación sanguínea a su intestino y eso también favorece una salud del epitelio intestinal. Entonces, la actividad física per se no es un problema y favorece la composición de la microbiota, pero sí puede pasar que los pacientes que son deportistas sí pueden tener ciertos procesos gástricos, pero a nivel mental, o sea, que eso afecte, o el hecho de tener esa microbiota o esas afecciones en la motilidad por el deporte, que eso afecte la cognición o el estado mental, no. Perfecto, bueno, aquí hay muchos agradecimientos frente a la conferencia que estamos recibiendo. Hace falta mucha educación a nivel de nutrición en la población en general para prevenir muchos problemas de salud. Serían menos costosos para el Estado. Creo que eso es, y ya es una pregunta, que sí, ¿qué opinas de esa parte de educar en salud y en nutrición? Sí, sí, hay estrategias muy interesantes que se están desarrollando en países, por ejemplo, como Francia, en los que nutrición forma parte del currículo escolar de los niños pequeños, o sea, en donde se les enseña la importancia de este tipo de organismos, por ejemplo, en donde se les enseña por qué ellos deben ser responsables de hacer elecciones adecuadas y esos hábitos se empiezan a implementar desde pequeños y así son personas que se vuelven mucho más conscientes, mucho más responsables porque sabemos que los niños tienen una gran avidez de conocimiento y todos esos hábitos que se generan en la infancia son mucho más, bueno, realmente todos podemos cambiar la conducta en todos los momentos, ¿no? Pero digamos que si es a partir de la infancia, pues mucho mejor porque son personas que se vuelven muy responsables y muy autosuficientes en ese criterio y en esas decisiones que van tomando. Entonces, yo creería que a medida que la evidencia vaya estando disponible y a medida que vayamos entendiendo más, sí se va a volver una necesidad para las sociedades y especialmente en términos de prevención. De acuerdo, doctora Bien. Y algo que se planteaba en estos días, incluso en una de las primeras conferencias, es cómo empezar a hacer conciencia de dos conceptos claves, que es la nutrición y la salud mental, en un mundo donde el que hace el estudio de validar un medicamento es el que lo genera. Muchas de las industrias alimenticias están enfocadas en sacar estudios que validen el uso de A, B o C producto. Creo que hay ahí un trabajo muy fuerte en esa psicoeducación y en ese ejercicio interdisciplinario desde la nutrición, desde la odontología. Ahorita habían algunas preguntas que me pareció muy interesante que se hacían las preguntas y entre otros profesionales estaban ayudando a resolver algunas inquietudes que de eso se trata este congreso y realmente, pues Vivian, muchas gracias, gracias por estar en este espacio. Me gustaría que nos dieras unas últimas palabras ya que se nos está agotando el tiempo. ¿Cuál sería esa conclusión final frente a esta postura y frente a esta exposición que tú nos acabas de hacer? Bueno, para la población en general, para las personas en general, es el incremento en la conciencia y en la mejor toma de decisiones, y es que cada uno seamos responsables de los hábitos que tomamos. Básicamente eso, o sea, nosotros podemos, a partir de cada cosa que hacemos, favorecer esos procesos de salud de manera individual. Y a nivel profesional y para todos los profesionales de la salud que estamos conectados en este momento, pues ese trabajo interrelacional es súper importante. O sea, yo creo que entre todos podemos favorecer esa red de conocimiento que básicamente hace que esas fronteras se abran. Por ejemplo, esto de enfermedad dental y Alzheimer para mí fue súper fascinante cuando lo estaba revisando. Y es cuando nosotros nos hablamos y nos comunicamos entre todos, creo que podemos hacer muchas cosas buenas por la salud pública y por la salud en general. De acuerdo contigo.
Bueno, Vivian, pues creo que la invitación está hecha y es empezar a tener esa conversación con otras profesiones, es empezar a vernos con ese respeto de la ciencia de cada uno, acciones basadas en la evidencia, que es lo que realmente nos va a permitir garantizar la salud mental, la salud física, pues de toda la población y empezar a generar temas de prevención, que creo que es donde está el fuerte de todos estos ejercicios. A todos los que están conectados en este momento, agradecerles por su tiempo, por su espacio. Nos vemos esta tarde a las 6 de la tarde. Para ti, Vivian, buenas noches ya. En donde tú estás, creo que ya estamos llegando como a las 7, 8 de la noche. Pero ha sido una jornada muy interesante. Vivian, un abrazo gigante para ti, que estés muy bien. A todos muchas gracias. Los invitamos a que compartan estos videos en sus redes sociales, a que sigan apoyando el segundo Congreso Internacional de Psicología Online. Una visión, acciones basadas en la evidencia, una visión integradora desde las ciencias humanas, sociales y de la salud. Vivian, un abrazo gigante. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego. Hasta luego.